Comunidad universitaria que está conectada en este momento para la charla relacionada con el tema comercio internacional, factor clave del crecimiento económico. Mi nombre es Lidia Verónica Castañeda Jiménez, tengo el gusto de impartir algunas materias en la Universidad UTEL y bueno, tengo una experiencia de más de 20 años, no solamente en la docencia, sino también trabajando en algunas consultorías, en empresas, en consultorías económicas de carácter privado, donde he estado trabajando sobre diversos temas de la economía. De hecho, mi formación es licenciado en Economía con maestría en Desarrollo Económico. Y estos temas relacionados con el comercio internacional y su influencia en la economía de nuestro país, pues es un tema bastante interesante. Y voy a presentar algunos puntos un tanto controversiales para que ustedes juzguen realmente la relevancia que tiene el comercio internacional como factor clave del crecimiento económico. Y bueno, para poder abordar el tema del comercio internacional como elemento que está influyendo dentro de la expansión de la economía, pues es muy importante hablar de la globalización. La globalización como fenómeno económico, social, político, cultural, cuya intención no es otra más que unificar los mercados de todos los países de este planeta. Sí, esta es digamos que el fin que tiene la globalización. Y bueno, este fenómeno empieza de manera importante a presentarse en diferentes economías del mundo a partir de los años 80, especialmente a fines de los años 80, cuando se empieza a transformar los modelos económicos que están llevando a cabo las economías. Digamos que durante muchísimos años, 40 o 50 años, las economías del mundo habían trabajado bajo un modelo de crecimiento basado en el proteccionismo económico y basado en una fuerte intervención del Estado en la economía. Y de pronto en Inglaterra surge, cuando estaba la primer ministra Margaret Thatcher, surge este fenómeno de que se empieza a derrumbar este modelo para cambiarlo, para sustituirlo por el modelo de liberalismo económico. Y bueno, esta tendencia que empieza a fines de los años 80 se hace más intensiva a partir de la década de los 90. Entonces, en los 90 ya empezamos a ver que elementos que habían empezado a darle forma a la globalización, pues empiezan a tener una mayor fortaleza. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son esos elementos que conforman esta temática de la globalización. Bueno, 1994 para nuestro país es una fecha muy importante porque sabemos que marca la pauta, se corona, digamos que la etapa de inicio de la liberalización comercial en México con la firma del tratado con América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, esta firma de tratados de libre comercio que empieza con el TLCAN se ha ido incrementando porque más adelante vamos a ver que México no ha parado de firmar tratados comerciales con diferentes países del mundo. Y bueno, hasta la fecha estamos insertados, México y o la mayor parte, no voy a decir que todos, porque más bien sería la mayor parte de los países del mundo están insertados dentro de este fenómeno de la globalización. Ciertamente hay algunos países que han quedado excluidos, pero no han sido excluidos por haberlos hechos a un lado o por haberlos discriminado, no, sino porque no cumplen con ciertos elementos que son necesarios para estar insertados dentro de este proceso globalizador a nivel mundial. Bueno, vamos a ver estos dos modelos que marcan la pauta para poder hablar de la importancia que tiene el comercio internacional dentro de la economía mexicana.
Nuestra economía ha pasado por dos modelos económicos, macroeconómicos, que es, en principio, quiero hablarles del proteccionismo económico, que estuvo vigente alrededor de 50 años, 1940 hasta fines de los años 80. Bueno, este proteccionismo, ¿en qué consistió? Básicamente consistió en darle una protección al mercado nacional, a las empresas mexicanas, de tal manera que el gobierno no permitía fácilmente la entrada de productos extranjeros. ¿Con qué propósito? Pues para que los productos mexicanos pudieran tener una aceptación total en el mercado nacional. Es decir, un ejemplo, si yo quiero comprar zapatos, pues solamente puedo comprar zapatos mexicanos que se hayan producido aquí en México. Si quiero comprar aceite de oliva, solamente se podía comprar el aceite de oliva producido en México. ¿Por qué? Porque el gobierno había impuesto barreras arancelarias que impedían o no facilitaban que productos del extranjero vinieran a competir con los productos mexicanos. Esto en breve es justamente lo que significa proteger a la empresa nacional, a la industria nacional, no permitir que tenga competencia. Esto obviamente a la larga tuvo nefastas consecuencias porque muchas empresas no estaban preparadas para la apertura comercial porque estuvieron muy protegidas durante 50 años. Bueno, ¿qué otro elemento podemos distinguir en estos 50 años de proteccionismo? Que nuestras exportaciones eran fundamentalmente petroleras. Esto significa que el 80% de lo que México exportaba era petróleo. O sea, más adelante vamos a ver el contraste que tienen actualmente las exportaciones mexicanas. México ha dejado de ser un país solamente exportador de petróleo para empezar a diversificar fuertemente sus exportaciones hacia otro tipo de mercancías, sobre todo mercancías que tienen un valor agregado importante, como es el caso de los productos industriales. Bueno, entonces vemos aquí que a fines de los años 80, específicamente en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, es cuando se da la pauta para la apertura comercial. Siempre nos hablan de que la apertura comercial inició en 1994 con el Tratado de Libre Comercio. Quiero decirles que esto no es totalmente cierto. Bueno, digamos que el tratado es el que arranca, corona los esfuerzos más bien que ya se habían hecho un sexenio antes con el sexenio de Miguel de la Madrid, porque él realmente fue el que puso las bases, fue quien puso los elementos que iban a dar pauta a la liberación económica, a la liberación comercial. ¿En qué consistieron las pautas que dio Miguel de la Madrid Hurtado? Básicamente fueron dos. Por un lado, él fue el que inicia con el nuevo modelo de liberalismo económico. Ahí inicia el liberalismo económico con Miguel de la Madrid Hurtado. Le empieza a restar importancia al control del Estado sobre la economía. Empieza a invitar a participar más al sector privado, al sector empresarial. Esto es por un lado, pero por otro lado también empieza a quitar subsidios a las industrias. O sea, las empresas, como yo les decía, el sector industrial estaba muy protegido, o sea, no había muchos elementos para facilitar su inserción dentro del comercio internacional. Miguel de la Madrid les empieza a quitar subsidios, empieza a reducir estímulos fiscales que en otros sexenios se habían dado al sector industrial. Entonces, ese es un elemento que ha sido fundamental para los posteriores gobiernos siguieran con esa misma política. Por lo que se refiere al sector comercial, ¿qué fue lo que hizo Miguel de la Madrid? Bueno, pues él fue el primero que empezó a pedir que se redujeran aranceles. O sea, que se permitiera entrar productos extranjeros a México a competir con los productos nacionales.
claro, fue de una manera muy tímida y de una forma muy elemental, pero finalmente él fue el que empezó a poner las pautas. Otro elemento que él insertó dentro de su gobierno fue acuerdos comerciales. Él no llegó nunca a firmar un tratado comercial, porque un tratado comercial es más complejo, incluye no solamente la comercialización de mercancías, sino también incluye inversión extranjera, acuerdos sobre inversión extranjera, protección intelectual. Miguel de la Madrid no contempló en los acuerdos nada de eso, solamente contempló la reducción de aranceles. Pero bueno, fue la pauta para que posteriormente Salinas de Gortari llegara a firmar un tratado comercial con elementos más extensos, más integrales, con temas diversos, donde ya se podía ver realmente una negociación más en forma, que también dio la pauta para que México pudiera insertarse dentro de la Organización Mundial del Comercio. Bien, entonces vamos ahora al liberalismo económico. Ya les hablé de cómo empieza esta apertura comercial, que es la base para que nuestro comercio internacional tenga la expansión que está teniendo actualmente y que está influyendo en muchos sectores de la economía, sectores y regiones de México de manera favorable. ¿Sí? Entonces, el liberalismo económico, ¿con quién empieza este nuevo modelo económico? Pues justamente con Carlos Salinas de Gortari. Firma el primer tratado comercial con América del Norte, y claro, esta firma de tratados comerciales no viene sola, viene amalgamada con la apertura también para que entren bancos extranjeros. Si nos damos cuenta, a partir de 1994 se empiezan a hacer fusiones de bancos mexicanos con extranjeros, y pongo dos ejemplos que son muy evidentes en México: Banamex con Citigroup y Bancomer con BBVA Bancomer. Bueno, entonces ahí estamos viendo ya la función de un banco mexicano con bancos extranjeros. Y bueno, ya si nos vamos a investigar un poco más al respecto, nos damos cuenta que hay decenas de bancos extranjeros en toda la República. ¿Con qué propósito? O sea, muchos inversionistas que vienen a México a su vez se traen su filial bancaria. ¿Con qué propósito? Pues para facilitar las operaciones comerciales y financieras que van aparejadas al comercio internacional. O sea, los tratados de libre comercio, como les digo, no vienen nada más a realizar, o no son solamente la base para realizar operaciones comerciales de mercancías, sino también transacciones financieras, inversiones tanto directas como inversiones de portafolio en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, para ello también fue necesaria la apertura de bancos extranjeros. Y bueno, entonces aquí vemos que hay dos modelos contrastantes, dos políticas económicas muy diferentes, una protegiendo a la empresa nacional, al mercado nacional. El liberalismo económico no protege, al contrario, impulsa la competitividad de las empresas. Y bueno, las empresas que no están preparadas con tecnología adecuada, con personal calificado, pues tienden a desaparecer, porque precisamente los tratados de libre comercio requieren de este tipo de elementos para que las empresas puedan subsistir en un ambiente de productividad y de competitividad. Bueno, aquí estamos viendo una serie de tratados comerciales de México. Quiero decirles, México puede presumir que es el país que tiene el mayor número de tratados comerciales firmados, con 46 países. ¿Cuántos tratados comerciales ha firmado México? Ha firmado 12 tratados comerciales, el primero con América del Norte, posteriormente con Chile, Costa Rica, Nicaragua, el Triángulo del Norte, que incluye Guatemala, Honduras y El Salvador, después con la Unión Europea, que incluye 28 países, entre los cuales se encuentran los países más ricos del mundo, o sea, los países más altamente desarrollados. Tiene firmado un tratado con Israel, otro con Uruguay, Colombia, Japón, Panamá.
Bueno, haciendo un poco la estructura, viendo más bien la estructura de estos tratados de libre comercio, me doy cuenta que solamente el 12% de esos tratados comerciales han sido firmados con países latinoamericanos y el 78% son tratados que han sido firmados con países altamente desarrollados. ¿Esto qué significa? Pues significa que México tiene negociaciones con países con alto potencial comercial, porque los países altamente desarrollados generalmente tienen un ingreso per cápita muy alto, o sea, tienen mucha capacidad de consumo. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ahorita vamos a ver algunas cifras que nos parecen incluso contradictorias, porque bueno, decimos, tenemos muchísimos tratados comerciales, México es el que ha firmado en todo el mundo el mayor número de tratados comerciales, con 46 países, el 78% son países ricos, países de una renta per cápita muy alta, y entonces vamos a darnos cuenta que en cuanto a crecimiento económico, pues se ve el contraste. No quiero adelantarle datos, ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que les estoy comentando. Bueno, para el 2013 la Organización Mundial del Comercio ubica a nuestro país como el 10º exportador en el mundo. O sea, a mí me parecen datos sumamente relevantes. Yo les decía al principio de esta plática que vamos a ver elementos muy controversiales y que queda, bueno, dejo a ustedes el juzgar si realmente este comercio internacional está incidiendo de una forma importante o sobresaliente en el crecimiento económico. Entonces vemos que estos datos, ¿no?, de la Organización Mundial del Comercio, México 10º exportador a nivel mundial, entre casi 300 países que hay en el mundo, me parece un lugar súper destacado. 9º importador a nivel mundial, claro, si es 10º exportador, prácticamente debe de tener casi el mismo nivel en cuanto a importación, porque un país exportador generalmente va a requerir de materias primas importadas para poder elaborar los productos que lanza a los mercados internacionales. Después tenemos que es está en primer lugar en el comercio exterior en América Latina. Igualmente me parece un lugar totalmente sobresaliente. Y bueno, por último, el país que ya habíamos comentado, el país con mayor número de tratados comerciales. Esto haría pensar que entonces México debería de ser una superpotencia a nivel mundial, cosa que realmente hasta el momento no lo ha logrado. El comercio exterior de México representa más del 70% del PIB para el 2015, contrastante con lo que sucedía en el modelo proteccionista. Cuando estábamos en el modelo proteccionista 1940-1980, el comercio exterior representaba alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Entonces vean, esto del comercio exterior ha sido un boom en México. Para actualmente estar representando el 70% del PIB es sumamente destacado también. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver cómo ha ido avanzando en importancia el comercio exterior en la economía mexicana. Estamos viendo lo que yo les comentaba, ¿no? 1980 el comercio representaba el 20%, después el 25%, después el 30%, después el 50%. En el año 2000 ya representaba el 70%, ahorita en el 2015 está representando casi el 80%. Entonces, realmente vemos que efectivamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ha sido muy benéfico para México, porque de otra manera no tendríamos este crecimiento tan notable. Sí, por otra parte, estos son más que nada datos de carácter administrativo, pero que también son relevantes. El índice de libertad de comercio exterior en nuestro país es del 72.6%. ¿Qué significa esto? Que México es uno de los países con mayor apertura comercial entre todos los países del mundo. O sea, de 100%, él lleva ya el 72% de apertura.
El promedio de arancel en México es similar al de Estados Unidos, es el 3.7%. Aquí quiero comentar en el área de las manufacturas, o sea, productos manufacturados, productos industriales, el 70% de los productos industriales que exportamos a Estados Unidos tienen cero arancel, y el 30% de los productos agropecuarios que se van a Estados Unidos tienen cero arancel. Ahí estamos viendo que México le está dando pues elementos muy benéficos a Estados Unidos para poder hacer negocios con nuestro país. Y bueno, dice la Secretaría de Economía que actualmente se necesitan 5 documentos solamente y 23 días para poder realizar una importación. Esto es en promedio. ¿Qué significa esto? Que nuestro comercio internacional, los trámites para exportar, para importar, se han desregulado. O sea, en el modelo proteccionista estaban sumamente regulados. Esto quiere decir que había una gran cantidad de tramitología para poder hacer una importación. Aparte de que salían carísimas las importaciones, porque prácticamente el arancel podía ser de 5% a 100%. Aparte de eso, había una gran tramitología. Actualmente los aranceles se han reducido de entre 50 y 100% que se cobraba, se están reduciendo a 3.7%. Y solamente se requieren 5 documentos, pues cualquier persona rápidamente puede integrar ese expediente para poder importar. Quiere decir que nuestro país ha hecho un gran esfuerzo para facilitar los trámites para importación y lo mismo para exportación. Esto obviamente debe de ir a la par con todos los tratados de libre comercio que tiene firmados. Sí, a mí esto me parece bastante congruente por parte del gobierno. O sea, por un lado, estar buscando negocios, estar buscando socios comerciales, pero por otro lado también estar facilitando esas tramitologías para poder importar productos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre los beneficios de la exportación. Y al hablar de la exportación, pues estoy hablando también del comercio, porque el comercio internacional o el comercio exterior de un país, ¿en qué se basa? Se basa en exportaciones y en importaciones. O sea, esos son los dos canales del comercio internacional, exportar e importar. Es por ello que incluí estos elementos para poder darnos cuenta de el impacto tan relevante que está teniendo el auge del comercio internacional en nuestros días. Por un lado, bueno, una empresa que exporta obviamente va a tener un crecimiento y una expansión. O sea, cualquier empresa que decide exportar, vender sus productos a otros países, va a conllevar a un crecimiento en automático. Un ejemplo de esto, si estamos hablando de una empresa que produce zapatos, vamos a suponer, esta empresa produce zapatos y tiene una producción de 500 pares diarios, pero esto es solamente para el mercado nacional. Si decide vender ese producto a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, al Triángulo del Norte, a la Unión Europea, pues ya no va a sacar una producción de 500 pares diarios. Tiene que triplicar o cuadruplicar su producción. Entonces ahí es donde va a necesitar más personal, va a necesitar más maquinaria, va a necesitar una planta productiva más amplia. Esto es crecimiento, esto es desarrollo y obviamente esto va a generar empleos y al generar empleos esto genera a su vez ingresos y al haber ingresos va a crear un círculo virtuoso porque las empresas van a poder vender más sus productos y bueno, esto nuevamente nos lleva a un ciclo de crecimiento y expansión. Por otro lado, bueno, el hecho de que una empresa se convierta en exportadora, esto también le da un prestigio, esto también le da un posicionamiento dentro del mercado mundial. Entonces, no es lo mismo comprarle un determinado producto a una empresa nacional que solamente compite
al interior de nuestro país que a una empresa que ya está compitiendo con mercados internacionales, porque es obvio que se está esforzando por tener una calidad mejor, por tener un precio mejor. Sí, bueno, por otra parte, otro beneficio es que la demanda del producto que estamos exportando, pues se va a incrementar exponencialmente. Sí, esto va de la mano con el buscar nuevos socios comerciales, con el buscar nuevos mercados. Sí, si ahorita estamos posicionados en 3 mercados, nuestra demanda está limitada, pero imagínense una empresa que pudiera hacer negocios con los 46 países que tiene México firmados tratados comerciales. Yo creo que hasta el momento no hay ninguna empresa que haya conquistado esos 46 países. Y bueno, esto también genera obviamente más ingresos, y no solamente ingresos simples y llanos, sino ingresos en dólares, que al convertirlos en pesos, pues enriquece más a una empresa exportadora. Otro beneficio es que se prolonga el ciclo de vida de un producto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vemos que cada producto que sale al mercado tiene un ciclo de vida. Por ejemplo, las televisiones. Las televisiones tienen un ciclo de vida porque constantemente se están actualizando, se van modernizando. Antes eran unas televisiones gorditas, ahora son planas, y bueno, con características muy modernas, ¿sí? Entonces, bueno, sale un determinado modelo en un país y puede abarcar a todos los consumidores de ese país. Pero cuando esa empresa se convierte en exportadora, entonces significa que ya no solamente va a abastecer a ese país durante un determinado tiempo, sino que ese producto va a viajar a otros países y por lo tanto su ciclo de vida va a aumentar. Digamos, si esa televisión tenía un ciclo de vida de 5 años, pues al ir a otros países, al expandirse a otros países, su ciclo de vida aumenta. Miren, es lo que pasa con los celulares. Celulares que son actuales en México, en otros países ya pasaron de moda. ¿Por qué? Porque su ciclo de vida se logra aumentar cuando se van a otros países. Esto sucede hasta con los libros. Recuerdo que más o menos en el año 2005, 2006, yo leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. En México, en ese tiempo era un libro que estaba teniendo mucho éxito. Pero cuando me metí a investigar ese libro ya tenía 10 años que había pasado de moda en Estados Unidos, ya había sido bestseller 10 años antes. A eso es a lo que llamamos que el ciclo de vida de ese libro se prolongó. ¿A través de qué? De la exportación a otros países. Y bueno, otro beneficio de la exportación es que todas las empresas que se arriesgan a ser exportadoras, porque realmente es un riesgo convertirse en una empresa exportadora, pues tienen la garantía de convertirse a su vez en empresas con mayor competitividad. Esto significa que van a competir a las grandes ligas, a los mercados mundiales, y no van a competir con productos chatarra, sino con productos de muy alta calidad, de muy alta tecnología. Entonces es como podríamos decir, que se enfrentan, estas empresas que se enfrentan a este tipo de empresas que producen con muy alta calidad, se están enfrentando a retos importantes. Por eso yo les decía, ser una empresa exportadora pues implica tener ese ánimo, esa actitud de crecer no solamente a nivel de ingresos, sino crecer a nivel de competitividad, a nivel de calidad de sus productos. Y bueno, hay más ventajas, hay muchísimas más ventajas. Aquí solamente quiero destacar algunas otras, que dentro de esas ventajas también encontramos el uso de ventajas comparativas. Bueno, desde el punto de vista del comercio internacional, desde los economistas clásicos, ellos ya habían detectado que cada país tiene ventajas
en ciertos productos. Por ejemplo, México es competitivo en productos agrícolas. Japón es competitivo en productos de alta tecnología. Y bueno, esto es así a grandes rasgos. Podríamos ver cuestiones más específicas de cada país. Entonces, el comercio internacional nos permite potenciar esas ventajas competitivas. Uso eficiente de recursos, que es otra ventaja del comercio internacional, claro, porque yo les decía, al convertirse en una empresa exportadora, pues va a requerir mano de obra calificada, por lo que yo les comentaba, una empresa que exporta productos a otros países deben de ser productos de calidad. Diseminación de conocimiento y tecnología, por supuesto, cualquier empresa exportadora debe de estar al tanto de los últimos avances tecnológicos que existen para la producción de su producto. ¿Y por qué debe de estar al tanto? Porque finalmente la tecnología es un elemento para poder reducir costos de producción. Al reducir costos de producción, esto amplía su margen de rentabilidad. Y bueno, yo les decía también hace un momento que los tratados de libre comercio no vienen solos, no es solamente negociar cómo se va a comerciar un determinado tipo de producto, sino traen aparejado la inversión extranjera directa en nuestro país. Sí, entonces de ahí que vemos que desde que se han firmado, desde el primer tratado comercial que firmó México hace 22 o 23 años, pues la inversión extranjera ha dado un repunte muy importante en México, sobre todo por lo que se refiere a las maquiladoras. Inversión extranjera directa significa empresas instaladas en nuestro país. Entonces hemos visto una proliferación de estas maquiladoras, sobre todo al norte de nuestro país, y esto que trae aparejado también beneficios, como es la contratación de mano de obra barata. Y bueno, estoy hablando de ventajas, pero por supuesto que también existen desventajas. Yo solamente voy a mencionar dos de ellas. Y esto porque yo lo vi con mis propios ojos hace muchos años en un viaje que hice al sureste de México. Los mejores productos que México produce se van a la exportación, se van a otros países. Son productos que muchas veces ni llegamos a conocer aquí en México. Yo vi, bueno, aquí les estoy poniendo una imagen de melones, o sea, los melones que se van de exportación, créanme que aquí el tamaño de los melones que se van a Japón, nunca los hemos visto en México. O sea, yo conocí una persona que se fue becado a Japón y me comentaba que ellos obviamente en Japón, como sabemos, no tienen tierras cultivables como las tiene México, que entonces ellos comían el melón con todo y la cáscara, o sea, se devoraban los melones porque allá carecen de este tipo de mercancías. Esto por un lado. Por otro lado, yo vi cómo seleccionaban el plátano. O sea, aquí vamos al mercado y vemos plátanos y aunque tengan lunarcitos, los compramos. Quiero decirles que para exportar a Estados Unidos no permite que los plátanos que ellos compran tengan ni siquiera un lunarcito, deben de ser plátanos totalmente limpios. Entonces, en esa parte es donde yo veo desventaja, porque digo, productos de extraordinaria calidad, jamás los mexicanos hemos probado ese tipo de productos y sin embargo, otros países sí están explotando, sí están disfrutando de estas productos que genera México. Bueno, el comercio exterior ha sido un factor de crecimiento y desarrollo, es cierto, pero quiero decirles, no para todo nuestro país, solamente para ciertas regiones, para ciertos sectores y para ciertas empresas. Concretamente, aquí vemos algunos, en esta diapositiva vemos algunos productos donde realmente hay un crecimiento y un desarrollo. Es el sector automotriz y el sector electrónico, que más o menos abarca el 50% de lo que México exporta a Estados Unidos. Bueno, aquí en esta diapositiva estamos viendo algunos estados que han sido altamente beneficiados a raíz de estos tratados comerciales. Entonces, los tratados, el comercio internacional, no beneficia a todo mundo. Esto sí es muy importante señalarlo. Beneficia a ciertas empresas,
beneficia a ciertos sectores de la economía y beneficia a ciertas regiones del país, sobre todo a los países que están en el norte, porque pues son los que están más cerca de Estados Unidos, principal socio comercial de México, y algunos estados del centro de la República, donde también tenemos instaladas diferentes empresas transnacionales. Bueno, productos agrícolas que más exporta México a Estados Unidos. Aquí tenemos el tomate, el aguacate, azúcar de caña, frutos rojos, bueno, que también los frutos rojos son muy demandados por la Unión Europea, por Japón también, cerveza de Malta, tequila. Bueno, entonces estos productos agrícolas prácticamente son los que más valor tienen dentro de las exportaciones. Miren, cuando estaba el presidente Felipe Calderón, el secretario de Economía, declaró que no obstante todos los tratados comerciales que tiene México con esos 46 países del mundo, y que en efecto México se ha esforzado mucho por tener exportaciones manufactureras con alto valor agregado, México no ha dejado de ser un país agroexportador. Y esto es donde empieza los puntos contrastantes con los primeros elementos que yo les platicaba. O sea, ¿cómo es posible haber firmado ya hace 22 años tantos tratados de libre comercio con los más grandes mercados del mundo? Pero que quiero decirles, Estados Unidos América del Norte es uno de los más grandes mercados a nivel mundial, con 400 millones de consumidores. La Unión Europea tiene más o menos la misma cantidad de consumidores, 400 millones de consumidores, que esto representaría 10 veces más los consumidores que existen en México. Y todavía ser país netamente exportador de carácter agrícola. Bueno, aquí también en esta diapositiva, con estos datos estadísticos recientes, respecto a los principales clientes y los principales proveedores de México, vemos un dato súper relevante y muy interesante. Nuestro principal socio es Estados Unidos, pero vean el porcentaje que tenemos de relevancia de este país. A Estados Unidos se va el 81.2% de las exportaciones. Canadá, que es nuestro segundo socio comercial, se va el 2.8% de las exportaciones, y de ahí para abajo hay otros países, China, Brasil, Alemania, Japón, etcétera, pero seguimos dependiendo de Estados Unidos. Uno de los objetivos que ha tenido el firmar tantos tratados comerciales con 46 países del mundo ha sido, más que nada, diversificar nuestros mercados, dejar de depender de Estados Unidos, porque como dicen algunos periodistas económicos, algunos analistas económicos, cuando Estados Unidos le da gripa, pues a nosotros nos va a dar resfriado, porque inmediatamente nos contagia cualquier situación económica que tenga este país. Principales proveedores, pues así como México, tenemos como principal socio comercial Estados Unidos. Asimismo, nuestro principal proveedor es Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos provee? ¿Cuáles son los principales productos de los cuales dependemos? Bueno, en principio está la gasolina y el gas natural. Más del 50% de la gasolina que se consume en México es importada. México no tiene almacenes suficientes para poder almacenar, valga la redundancia, gasolina de Estados Unidos. Entonces tiene que estarla comprando casi a diario. Más del 50% de lo que consumimos de gasolina viene de ahí. El pollo, carne de pollo, también hay una importante exportación que hacemos de este país. Maíz, ¿para qué producimos maíz? Pues maíz, México era un exportador neto de maíz. Actualmente, en los últimos 30 años, se ha convertido en un importador neto. Y Estados Unidos es el principal país del cual se importa este producto. ¿Para qué quiere México maíz? Pues para combinar el maíz que se genera en México con el de Estados Unidos y poder producir tortillas y también alimentar al ganado y a los pollos,
aves. Entonces, vemos que sí tenemos una fuerte dependencia de Estados Unidos y que realmente, aunque tengamos 12 tratados comerciales con 46 países, 45 de ellos no estamos explotándolos al 100%. Bueno, México ya hizo su parte, ¿no? México, más bien el gobierno de México ya hizo su parte. ¿En qué aspecto? Pues ya buscó socios comerciales, ya se dio la tarea de elaborar tratados con esos socios comerciales. Pienso que ahora a quien le toca trabajar es a las empresas exportadoras. O sea, estudiar esos tratados comerciales, ver qué beneficios pueden obtener de ellos, sacar ventajas de eso que ya está firmado y pues empezar a trabajar en esos mercados. Bueno, otro elemento que me parece también muy relevante es que no obstante todo este boom que ha tenido el comercio exterior con otros países, los tratados firmados, etcétera, pues México sigue teniendo una balanza comercial estructuralmente negativa. Se supone que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, se decía en aquel entonces, 1994, cuando se cuestionaba al gobierno, bueno, ¿para qué queremos firmar un tratado comercial? Y dentro de las muchas razones que daba el gobierno, él decía que era para que nuestra balanza comercial se volviera superavitaria. Y desde que yo tengo memoria, desde las primeras estadísticas que yo conocí de balanza comercial, que fue estadísticas de los años 70, 80, 90, 2000, ya estamos en el 2017 y nuestra balanza comercial sigue siendo deficitaria. De ahí que viene la interrogante, ¿qué tanto nos ha beneficiado realmente tener todas estas negociaciones con 46 países, ¿no? Entonces vemos que para el 2015 alcanzamos en los últimos 5 años alcanzamos una de las cifras deficitarias en balanza comercial más altas, 14.524 millones de dólares. Es cierto que el crecimiento anual de tanto de importación como exportación sigue creciendo de manera positiva. Sí, en el 2008 nuestras exportaciones crecieron 8.2, en el 2015 el 9%. Eso es verdad, pero ya viendo los saldos de la balanza comercial, pues es negativa. ¿Qué significa eso? Que seguimos importando más de lo que exportamos. Entonces, de ahí mi señalamiento que no hemos explotado del todo los 12 tratados que México ha firmado. Y ahora, por último, viendo el impacto en el Producto Interno Bruto, que es la variable más sensible a todo lo que acontece en nuestro país, viendo el impacto que ha tenido, pues vemos aquí que crecimos de una forma más destacada en los años 60 y en los años 70 que en los años que hemos tenido apertura comercial, que en los años que hemos firmado tantos tratados. Miren, por ejemplo, en los años 60 pudimos crecer hasta el 9%. Tenemos cifras de 6.7, de 9%. En los años 70, bueno, un poco más moderado, 8.6%. Pero ya para los años 80, que fue donde empezaron las grandes crisis económicas de México, nuestro crecimiento fue muy limitado, 1.8, 0.2%. Se recuperó un poco en los años 90 y ahora en el nuevo siglo del año 2000 a la fecha, un poco se recuperó, ¿sí? 1.5, 1.8. Y bueno, si lo vemos por sexenios, en realidad desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, realmente nuestro crecimiento ha sido sumamente moderado, entre 4.7, 2%, 1%. O sea, realmente yo no veo un impacto impresionante del comercio internacional dentro del Producto Interno Bruto a nivel de crecimiento económico. A nivel de porcentaje sí, porque ya dijimos, ¿no? Desde el principio. Antes, en el modelo proteccionista, el comercio internacional representaba el 20%. Actualmente representa entre el 70 y el 80%. Pero al nivel de crecimiento económico, pues a mí me gustaría ver un crecimiento como el que tiene China. China es un país altamente exportador
que tiene negocios en muchos países y esto se refleja en su producto, en el crecimiento de su Producto Interno Bruto. China ha crecido en porcentajes de 10%, 9%. Acaba recientemente de salir la noticia que en el 2016 tuvo un crecimiento de 6.7 y fue uno de los más bajos, 6.7, imagínense. Nosotros en el 2014 crecimos al 2%. Entonces quiere decir que todo este boom de comercio internacional que ha tenido México en los últimos años no se ve reflejado de manera importante en un crecimiento económico relevante. Creo que el crecimiento económico es sumamente importante observarlo, porque no solamente es ver cuánto creció el PIB, sino ver que ese Producto Interno Bruto a su vez está generando empleos y esos empleos a su vez generan ingresos y esos ingresos generan demanda agregada para toda la economía. Y si no hay demanda agregada, pues simple y sencillamente llegamos a crisis económicas que en muchas ocasiones en la historia de México pues han venido a dar en un crack de la economía. Por eso la importancia de que actualmente estos tratados de libre comercio, las empresas realmente vean el esfuerzo que ha hecho México, porque el gobierno ya hizo ese esfuerzo, ya firmó esos tratados, ya buscó esos socios, esas negociaciones. Ahora pienso que le toca a las empresas explotar todo esto que ha hecho México en cuanto a firma de tratados comerciales. Bueno, pues esta es la plática que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y yo espero las preguntas que quiera hacer la comunidad universitaria respecto a lo que he expuesto en esta pregunta número 1. ¿Qué beneficios le trae a nuestro país tener tantos tratados comerciales firmados? Bueno, sí hay beneficios, pero como yo les decía en esta exposición, hay beneficios para ciertos sectores solamente, como cuáles, como el sector automotriz, como el sector que se dedica a producir productos electrónicos, por ejemplo, empresas que se dedican a producir pantallas planas de televisión, que se dedican a producir aeronaves, o sea, ciertos sectores, ciertas empresas y ciertas regiones. Definitivamente no hay beneficio para toda la población, solamente para ciertos sectores y para ciertas empresas. Bueno, quiero decirles, estas empresas exportadoras de estos productos que acabo de mencionar han elevado en un 67% su productividad y en un 37% sus salarios. Esto significa que si yo voy a trabajar a una empresa altamente exportadora, puedo esperar un sueldo 37% superior a lo que me paga una empresa nacional. Entonces, en ese sentido sí hay beneficios. Pregunta número 2, ¿cuál podría ser el impacto del fin del Tratado de Libre Comercio? Bueno, se ha oído mucho de estas amenazas, porque esto solamente son amenazas, quiero decirles, de parte de Trump, del nuevo presidente de Estados Unidos, que él quiere dar por concluido el Tratado de Libre Comercio. Claro, una cosa es lo que él amenaza y otra cosa lo que él legítimamente, jurídicamente puede hacer, porque un tratado finalmente es un contrato jurídico. Entonces, ¿cuál podría ser el impacto que México, bueno, lo que Trump quiere hacer es quitar esos beneficios que actualmente tiene México cuando exporta a Estados Unidos? ¿Cuáles son esos beneficios concretamente? Que el 70% de los productos manufactureros, Estados Unidos actualmente no le cobra arancel, tienen 0 arancel, quiere decir que son libres de pasar sin arancel. Lo que quiere Trump entonces es ahora imponer impuestos, imponer aranceles. Obviamente va a haber una reacción. Esto es como en cualquier negocio, tú me vas a cobrar, pues ahora yo también te voy a cobrar. Y entonces si esto se extiende a otros países, pues seguramente en el aspecto comercial puede haber un caos.
Pregunta número 3. Entonces, ¿es benéfico o no ser proteccionista para el país en estos momentos de crisis? Bueno, yo creo que el proteccionismo, aquí más que ver si es benéfico ser proteccionista, aquí algo que tenemos que dejar muy claro es que el proteccionismo ha dejado de ser y no creo que vuelva en el corto plazo. O sea, aquí ya más bien la tendencia es a que el libre comercio cada vez se va a ir acentuando más, sobre todo porque ya hay instituciones internacionales, como es el caso de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que está vigilante de todos estos negocios que hacen países con países. Entonces, definitivamente el proteccionismo ya no tiene lugar en estos momentos. ¿Cuál es el producto que más exporta México? Bueno, dependiendo a qué país. Por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, uno de los principales productos que exporta es el petróleo. Otro es el tomate. Esto es por lo que se refiere a exportación a Estados Unidos. Pregunta número 5. ¿Dónde encuentro información estadística sobre importación? Bueno, estos datos los tiene tanto INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y también se puede encontrar en las estadísticas del Banco de México. Bueno, estas son las preguntas que me han planteado, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. De otra manera, pues damos por terminada esta charla. Les agradezco mucho su atención y hasta pronto.